Van a tomar sus Biblias y nos vamos a ir muy rápido a Daniel. Daniel 6, del 1 en adelante. Yo sé que esta palabra la han escuchado muchísimas veces. Es una palabra que uno a diario la escucha. Es de Daniel. Daniel en el foso de los leones. Yo sé que muchas veces lo han escuchado, pero esta mañana, esa palabra, yo quiero que usted, siempre que vaya a una prédica, usted tome la palabra para usted. Esta palabra yo no se las voy a dar a ustedes, yo la tomé para mí. Y así quiero que lo hagan ustedes. Tomen esta palabra para ustedes. Esta palabra yo la tomé para mí. Esta palabra, desde que empecé a leer la Biblia, se reflejó lo que estaba sucediendo en mi vida. Así que por eso quise traerla a ustedes. Y siempre que alguien predique, usted tome esa palabra. No piense que el predicador le está echando la culpa, que el predicador siempre está diciendo, no, es que usted no viene, no, pues es que me está echando la culpa a mí. Yo vi que él me miró a mí. Sí, quizás Dios estaba colocando los ojos en nosotros. Entonces nos vamos a la palabra del Señor y nos dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Si hablamos de esta palabra, la primera que dijimos por acá, donde habla de Darío, construidor sobre el reino, 120 sátrapas. Esa palabra, ¿qué es? Eran como gobernantes. Era como si habláramos hoy en día de alcaldes. Está el presidente, entonces podemos decir que era Darío. En ese entonces era ese rey, era como si fuera el presidente, y él nombra unos gobernantes. Entonces nombró, digamos, 3 gobernadores. Aparte de esos 3 gobernadores, nos dice que nombró 120 personas más para que administraran en cada lugar. Es como si hubiera colocado 120 alcaldes en cada lugar. Pero entre ellos había un personaje fabuloso: Daniel. ¿Este hombre quién era? Este hombre era un hombre seguidor de Dios, un hombre que seguía las cosas de Dios a como la palabra lo decía. Entonces miren que este Daniel entra a ser gobernante entre todo este equipo que Darío metió, a gobernar toda esa nación, a gobernar toda esa tierra. Daniel era diferente a todos. ¿Por qué? Porque Daniel era temeroso de Dios. Daniel creía en Dios, y todo lo que hacía, lo hacía bajo la voluntad de Dios. Él no hacía absolutamente nada que no fuera por fuera de la voluntad de Dios. Mientras que los otros no, los otros simplemente hacían las cosas. Simplemente hay que hacer esto, lo hacemos, pero no estaban bajo la autoridad de Dios. Miren que en estos momentos de la vida nos pasa igual. Usted puede trabajar en su empresa, en su trabajo, en su industria, en la iglesia, porque lo que la palabra dice, usted tiene que llevarlo para todas sus áreas de su vida, para el área en su vida cristiana y para el área de su vida personal, y obviamente para la vida de su familia. Entonces miren qué sucede con este hombre. Este hombre es temeroso de Dios, y por ser temeroso de Dios quizás está donde está, tanto que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, miren la capacidad que tenía este hombre, miren la bendición que tenía este hombre Daniel. Igual nos pasa a nosotros. Usted va a llegar a muchos lugares, a su trabajo, a donde usted se pare,
usted va a sentir como cierto recelito de muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando usted obedece la voluntad de Dios, siempre van a encontrar enemigos. Siempre. Y no simplemente en el trabajo, y no simplemente en la calle, acá en la iglesia. Usted va a encontrar personas así, personas que van a sentir recelo de usted. En las mismas iglesias encontramos personas que hablan del superior. En este caso era el rey. Quizás de esos 120 personas que habían, hablaban del rey. Es que el rey tal cosa, es que el rey tal cosa. Lo mismo sucede en la iglesia. Muchas personas vienen a la iglesia, pero hablamos del pastor. Es que el pastor, es que el pastor es como, el pastor pasó antes de ayer y no me saludó. Entonces miren que nosotros empezamos a colocar limitaciones sobre todo. Y quizás a este hombre le pasaba lo mismo, porque Daniel era una persona que creía en Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Entonces miren, cuando usted es cristiano, cuando usted hace las cosas bajo la voluntad de Dios, siempre va a haber alguien que va a intentar buscarle la caída. Pero ¿cómo lo hacemos? Pero ¿cómo hacemos para que fulano de tal ya no vuelva a cantar en la iglesia? Hay que buscarle la caída. Hay que mirar a ver. Eso apenas usted lo vea por ahí, tómele una foto comiéndose un semáforo en el carro para decirle, vea pastor, vea, y eso que es cristiano y se come los semáforos. Vea, mire pastor, tenía una cerveza en la mano. Él no la tenía, quizás estaba levantando la botella, pero le tomaron la foto. Y debemos reconocer y acordarnos que nosotros no somos hombres perfectos. Somos hombres imperfectos queriéndole servir a un Dios perfecto. Pero nosotros somos hombres imperfectos. Entonces no debemos buscar los defectos de los demás para hacerlos caer, para ver cómo los tumbamos, para ver cómo, no es que yo quiero ser gerente de la empresa y fulano de tal lo van a subir adelante, entonces miremos a ver cómo lo tumbamos. Entonces miren que eso sucede en su vida cotidiana, en su vida cristiana, eso sucede. Estos gobernadores y estos, digamos, sátrapas, alcaldes, como le queramos llamar, dijeron, no, vamos a ver cómo tumbamos. Vamos a hacer todo lo posible porque Daniel ya no sea uno de los gobernadores. Tenemos que quitarlo porque el rey Darío ya puso los ojos sobre él y lo quiere colocar superior a nosotros. Estos hombres se llenan de envidia, se llenan de rabia. ¿Y qué hacen? Empiezan a buscar estrategias. Hay que buscar la estrategia para tumbar a fulano de tal. Hay que buscar la estrategia para ver cómo fulano de tal cae. Hay que buscar la estrategia de ver cómo vemos a los demás abajo. Y empiezan, se dan la tarea. Y mire que muchas veces nosotros nos damos a la tarea de perseguir o tener persecución con alguien de la iglesia, con un pastor, con un hermano, con un líder, con uno que canta. Es que yo quiero tocar la guitarra y el hijo del pastor está ahí, pero vamos a ver cómo lo. Y nos damos a la tarea y empezamos a buscar. Y así hicieron estos hombres. Y a veces en nuestra vida de trabajo sucede lo mismo. La gente está buscando, vamos a ver cómo hacemos para que fulano de tal haga las cosas mal para tumbarlo. Vamos a buscar cómo fulano de tal falla para nosotros entrar en su puesto. Y empiezan a maquinar estos hombres, estos gobernadores y estos magistrados, estos, digamos, los líderes que estaban ya nombrados, estas 120, empiezan a maquinar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para tumbarlo? Y se acordaron de algo. Daniel era un hombre fiel a Dios. Y Daniel
todas las mañanas, en la mañana, en la tarde y en la noche, se arrodillaba y oraba a Dios. Entonces estos hombres dijeron: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes de cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, un hombre fuera de ti. Le dijeron a Darío, al rey: rey, saquemos un decreto por 30 días que nadie de los que habitan este lugar pueden adorar a ningún dios, sino simplemente adorarte y servirte a ti. Quizás Darío inconscientemente lo hizo, dijo: listo, hagámosle, sí, me parece bien. Él no le vio quizás el problema y quizás llegó y firmó el decreto. Cuando Daniel sabe esto, no se preocupa. Él no se preocupa. Miren lo que sucede. Firman algo de lo que Daniel tiene que dejar de hacer: adorar a Dios. Pero él no se preocupa. Él simplemente, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. A veces, cuando a nosotros no nos conviene ser cristianos, cerramos la ventana. Este hombre no. Este hombre coge, abre la ventana como si nada, se arrodilla y adora a Dios, sin temer absolutamente nada. Ya hay un decreto, ya firmaron algo. El que falle este decreto es como si ahorita dijéramos: se va para la pena de muerte. Yo les quiero preguntar a ustedes: ¿seríamos nosotros capaces de que nos digan: si usted tiene 30 días para que no adore a Dios, si no lo condenamos a la pena de muerte, adoraremos a Dios? ¿O cerraremos la puerta y nos escondemos y adoramos escondidas? Las leyes son para cumplirlas, sí, pero en este caso estaban pidiendo algo que era difícil de cumplir. En este momento no. Hay muchas leyes que le dan a uno la autoridad de ser cristiano, de promulgar el cristianismo, el evangelio, y hay muchas leyes que defienden, pero en ese día sacan una ley precisa para decir: si usted adora a Dios, lo condenamos a la pena de muerte. Este hombre Daniel no le tuvo miedo a nada, no le tuvo miedo a las circunstancias, no le tuvo miedo a lo que iban a decir de él. Dijo: no importa, así cueste mi vida, adoraré a Dios. Así tenemos que hacer nosotros: adorar a Dios sobre todas las cosas. Si usted en cualquier momento le toca irse de esta iglesia por alguna circunstancia, busque otra iglesia. Ay, no, es que a mí me gustaba ir allá, porque es que el pastor allá sí predicaba bonito, y allí donde estoy la iglesia tiene 5 personas, eso no es muy grande. No, yo la verdad. ¿Usted por quién va? ¿Por el predicador o por la palabra? Usted tiene que ir centrado siempre por la palabra. No importa si el templo es grande, si es pequeño, si asisten 1000, 5000 personas o asisten 3. Lo importante es que usted de corazón vaya. Lo importante es que usted de corazón vaya a esa iglesia. Pero ¿qué sucede? Miren que cuando estos hombres ven que Daniel está orando, dijeron: listo, mírenlo, ahí está, rey, venga, hay que capturarlo. Agarran a Daniel y le dicen: rey, venga. Y el rey dice: no, pero no, usted firmó. Usted aquí firmó de que el que fallara se iba para el pozo de los leones. En ese momento
el rey sintió que falló. Dijo: ¿cómo vine a firmar este decreto? ¿Cómo pude yo acusar a alguien sin saber? Y dijeron: no, tiene que hacer cumplir la ley. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trajo para liberarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No se podía hacer absolutamente nada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puesta de la fosa, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Miren lo que sucede acá. Estamos hablando de Darío, de un hombre que no es cristiano. Estamos hablando de una persona que no conoce de Dios. Mas sin embargo le dice a Daniel que el Dios al cual tú oras te proteja. Y quizás yo creo que es la única vez. No he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, que alguien ayune de noche. Pero quizás este hombre lo hace. Y miren, y dice: el rey fue a su palacio, se acostó y ayunó. O sea, como quien dice, se fue a sus cuartos sin comer. Se le quitó el hambre, sintió tristeza, sintió dolor. Dijo: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué hizo ese hombre para que yo lo esté acusando? Sin embargo, Daniel no dijo nada. Él no colocó posición. Él esperó bajo la voluntad de Dios. Y acercándose, el rey pues se levantó muy temprano. Él se fue a su cuarto, pero se levantó muy temprano, preocupado de qué había pasado con aquel hombre que tiraron a la fosa de los leones. Fue apresuradamente a la fosa de los leones, y acercándose a la fosa llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Ustedes han visto la película de Daniel? Yo creo que sí la han visto. Algunos la han visto. Cuando vemos la película o las caricaturas que hay, cuando a Daniel lo tiran en el foso, se ve que los leones se acuestan allí tranquilitos a dormir. Quizás le cambiaron un poco la versión, porque aquí no dice que los leones se acostaron tranquilitos a ver a Daniel ahí, como que no, acuéstese ahí, Daniel, duerma usted que nosotros dormimos acá. Si ellos hablaran, ¿no? Imagínense, acuéstese ahí, tranquilo. No, dice que Dios envió un ángel, el cual cerró la boca. No dice que los apaciguó, dice que les cerró la boca. O sea, esos leones estaban hambrientos. Esos leones querían atacar. Esos leones se querían comer a este hombre. Pero llegó un ángel y les cerró la boca. Así sucede en nuestra vida. Muchos querrán atacar su vida. Muchos querrán llegar a su vida a dañarle. Muchos quizás hablarán mal de usted. Pero si usted está con Dios, Él mandará ángeles a cerrar la boca de aquellos que están en contra suya. Entonces tengamos cuidado de no hablar de alguien que le sirve a Dios. Tengamos cuidado cuando usted dice: ay, pero es que aquel pastor. No, así el pastor sea lo que sea, cállese, porque quizás ese hombre tiene ángeles de Dios
para cerrar su boca. Y quizás uno no la cierre así como se la cerraron a los leones. Quizás nos dice: toca llevármelo, porque usted está en contra de alguien que yo tengo allá para que hable de mí. Si él se porta mal, no me interesa, pero está hablando bien de mí. Entonces tengamos cuidado con eso. Y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en la fosa de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Miren lo que sucede con los que quisieron echar a este hombre allá, a Daniel, a la fosa para que se lo comieran. El rey, ¿qué hizo? Venga, entonces los recogió a todos, hasta con sus familias, que nada tenían que ver con la situación. Pero dijo: venga, todos para los leones. Y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en la fosa de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo de la fosa cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: la paz os sea multiplicada. Miren lo que sucede. Aquí esta parte la traje a mi vida. Somos cristianos, buscamos a Dios, pero esto no significa que no vamos a tener problemas. Esto no significa que nuestras empresas van a quebrar. Esto no significa que usted no se pueda quedar sin trabajo. Siendo cristianos nos puede suceder. Y ahí es donde Dios está esperando. ¿Qué vas a decir cuando todo te lo quite? ¿Qué vas a decir cuando tu economía esté fallando? ¿Qué vas a decir cuando tu empresa no empiece a producir lo que estaba produciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir de la iglesia? ¿Vas a decir: ¿para qué ofrendo? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿O vas a estar fiel ante mí? Es necesario bajar a la fosa. Es necesario estar abajo. Es necesario que esta situación suceda. Y no porque Dios diga: no, que se vaya para... No, porque es necesario. Entonces, si ves dificultades en tu vida, si ves que las cosas no te están funcionando como siempre te habían funcionado, tu empresa al 100, tu situación al 100, tu economía al 100, tu vida emocional al 100. Sí, yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, yo estoy haciendo las cosas bien, pero el día que ves que esto empieza a faltar, empiezas a renegar de Dios. No, allí es donde más hay que buscarle. En este momento, mi vida no está pasando por un buen momento. Nuestra empresa no está pasando por un buen momento. Todas estas situaciones han afectado y han chocado. Y como que quise bajar la cabeza y decir: Señor, no puedo más. Y Dios me trajo esta palabra y me dijo: no vayas a renegar de mí. No vayas a renegar de los diezmos que has dado. No vayas a renegar de las veces que has ayunado. No vayas a renegar de las veces que has orado. Es necesario que tú vayas abajo para que empieces a subir. Es necesario que tu vida sea desarmada para volver a empezar de nuevo. Y dice la palabra: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Miren lo que dice: y Daniel prosperó. Después de estar en la cueva, después de estar en el pozo, después de estar con leones hambrientos que se lo querían comer, que lo criticaron, que lo juzgaron, con gobernantes que lo querían ver abajo,
este hombre prosperó. Y tengo la plena confianza. Y creo, porque miren, a Daniel nadie le dijo que Dios lo iba a salvar de los leones. Nadie se lo dijo. Nadie le dijo: vaya con confianza que no le va a pasar nada. Él simplemente bajó, pero confiando en Dios. No esperemos que Dios nos diga: sí, no se preocupe, que no. Estamos abajo en el hueco, pues hay que pasar esa prueba. Y yo creo y confío que esa situación va a pasar en su vida. Que esa situación de la que usted tiene en este momento, de salud, de enfermedad, de economía, va a pasar. Pero créalo usted, así como yo lo quiero creer y lo estoy creyendo hoy. No le diga al Señor: pero porque a fulano de tal le va bien y nunca diezma, yo diezmo y a mí me va mal. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno. No se preocupe, pero no reniegue de Dios. No reniegue de lo que Dios le dio. No reniegue de la situación. Viva ese momento. Yo quiero que, para terminar, por favor, coloquémonos de pie y le vamos a decir al Señor: primero que todo, te pedimos perdón, Señor, si hemos renegado en nuestra vida. Te pedimos perdón si alguna vez hemos dicho que para qué diezmado, que para qué voy a la iglesia si estoy en el fondo con los leones. Te doy gracias si me trajiste a este momento, si me trajiste con estos leones. Es porque es necesario que yo crezca, porque es necesario que yo te busque, porque es necesario que yo no reniegues, que yo reniegue, Señor. Bendice este pueblo, bendice esta familia, Señor. Bendice cada una de las situaciones que cada uno de ellos tiene. Problemas en su familia, problemas en su casa, problemas económicos. No hemos podido pagar el agua, no hemos podido pagar la energía. El arriendo ya se cumplió y no lo hemos pagado. Tenemos un familiar enfermo, pero hoy, esta mañana, creemos que tú, como nuestro Dios, nos salvarás y nos tendrás en lo alto contigo. No importa la situación, hoy el Señor nos bendecirá, nos guardará. Hoy en adelante no vamos a criticar, no vamos a juzgar a aquel que predica tu palabra. Al contrario, lo vamos a bendecir y vamos a orar para que cada día sea mejor. Dios bendiga nuestra iglesia, Dios bendiga La Gran Cosecha, y Dios bendiga cada una de sus familias, de sus allegados, de sus amigos y de aquel que por algún motivo está en el pozo con los leones. Que Dios allá lo guardará y guardará sus familias. Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo durante este día. Muchas bendiciones. Para adorar el nombre del Señor. Vamos con las palmas arriba, ¿sí? Va.